Gracias a los organizadores de este evento. Yo tengo unos sentimientos bastante profundos con Ecuador, porque he tenido la oportunidad de compartir con muchos de ustedes, compañeros conferencistas, y obviamente pues con CIDE Ecuador. Voy a hacer la presentación de las diapositivas. Escuché, entre lo poco que le escuché a Antonio en la presentación, porque se escuchaba muy entrecortado. No sé si ustedes ahora me escuchan mejor a mí. Sí, se escucha mejor. Bueno, le escuché a Antonio decir que la conferencia se trataba de bronquitis infecciosa aviar, un grato reto en la avicultura, y en realidad no es un grato reto, es un gran reto, un reto negativo, un reto difícil de afrontar. En el transcurso de este corto tiempo vamos a hablar de la etiología, la variabilidad genética, antecedentes, signos clínicos, diagnóstico, seguimiento y control de la enfermedad y algunas consideraciones finales a tener en cuenta para poder enfrentar este gran reto. La bronquitis infecciosa aviar es una de las enfermedades que siempre aparece en la lista de la OIE. Es una enfermedad de bastante importancia económica y de bienestar en la avicultura, puesto que las pérdidas económicas que genera año tras año son realmente significativas. Esta enfermedad es producida por uno de los géneros de la gran familia del coronavirus. Este virus es un gamma coronavirus, es decir, de ese linaje, de esos linajes que surgen desde la familia de los coronavirus. Este gamma coronavirus fue descrito por primera vez en 1931. Como todos los coronavirus es un ARN, es decir, tiene solo una cadena genómica. Y en su estructura molecular, miremos esta gráfica, en su estructura molecular está conformado por 4 proteínas fundamentales, 4 proteínas estructurales. Miremos aquí, tenemos la proteína N, la nucleocápside, la proteína E de la envoltura, porque es un virus envuelto, como muchos de los virus que afectan la avicultura, la proteína M de la membrana, y el gran desafío, lo que genera que esta familia haya desarrollado esa gran cantidad de desafíos en los diferentes sistemas de producción, no solamente avícola, sino que como lo estamos viendo hoy en nuestra vida, ha desarrollado, por ejemplo, esta pandemia que estamos viviendo y que nos tiene desarrollando este congreso de manera virtual, de manera online, es la proteína S de la espícula. Esta proteína S es la más grande que encontramos en el virus. Es una proteína que, como la pueden observar, tiene la parte más superficial y es lo que de hecho le da la forma de corona, y por eso fue que se llamó así desde el comienzo, coronavirus. Tiene 2 porciones, una porción que es la más externa, la porción S1, y la otra porción que está incrustada en la membrana, en la envoltura, que es la porción S2. Pues el gran desafío y lo que lo hace ser un virus tan resiliente y un virus que da tantas sorpresas todo el tiempo es esta proteína S2, por 3 características. Número 1, como es la más superficial, es la que se encarga de reconocer los receptores virales en la célula. Eso la hace que sea especie específica. Por ejemplo, los gamma coronavirus son especies específicas de las aves, bueno, la mayoría son especies específicas de las aves porque estas superficies de identificación o de reconocimiento de los receptores virales están basados en ácido oxálico que se encuentran en grandes cantidades en el sistema respiratorio de las aves. Entonces, esta es una partecita importante para tener en cuenta. Lo otro es que, como es la más externa, también es la que produce las reacciones inmunogénicas, ¿sí? Esto es lo que hace que el organismo de los individuos desarrollen los anticuerpos necesarios para un segundo encuentro. Pero adicionalmente, lo más difícil de esta parte es que es hipervariable. En términos generales, la familia de los coronavirus son variables, ¿sí? Esto se mantiene, esta característica se mantiene,
teniendo en cuenta que a la hora de hacer la réplica, recordemos que los virus, para poderse multiplicar, requieren la información genética de las células de animales o plantas, para este caso de los animales. Y entonces, en ese momento de hacer la replicación, pueden surgir algunos errores y esta proteína, esta porción en C1 de la proteína de la espícula, comete errores todo el tiempo, ya sea haciendo mutaciones, pero especialmente haciendo recombinaciones con esa información genética de las células que está infectando. Así que esas recombinaciones van a dar como resultado que en la medida que los virus siguen replicando, se van alejando de la conformación genotípica de sus ancestrales, de sus padres, digámoslo así. Bueno, les decía que esta porción tiene esa característica de ser epiteliotrópica, pero especialmente en el aparato respiratorio. También tiene tropismos que se desarrollan posteriormente hacia el aparato digestivo, hacia el aparato reproductivo, y en los riñones últimamente han empezado a surgir unas cepas que resultaron siendo nefropatogénicas terribles, y esto ha aumentado todavía el desafío para la avicultura. En abril de este año, el profesor Banda de la Universidad de Mississippi nos presentó esta gráfica que me pareció interesante compartirla con ustedes. El profesor hizo una representación del árbol filogenético de los coronavirus, donde intentó mostrar aquí, en este punto negro, el ancestral de los coronavirus, y de aquí en adelante las familias más famosas que se han formado. Entonces miramos que en la medida que se van haciendo las variaciones, asimismo empiezan a surgir linajes como hijos casados con otras personas que dan lugar a unos nietos que ya no se parecen a sus abuelos, algo así. Entonces, dentro de esos linajes encontramos los alfa coronavirus, que como podemos observar aquí, afecta de manera significativa los cerdos. Miren que produce la diarrea epidémica porcina, la gastroenteritis transmisible, también afecta a perros, con el coronavirus canino, que es más digestivo que respiratorio. Incluso es la causa, este alfa coronavirus es la causa de la peritonitis infecciosa felina, pero desde esta familia alfa también se ha desarrollado la delta, que también tiene tropismo para los porcinos. Tenemos aquí otro linaje, el linaje de los beta, del que nos estaba hablando la profesora Magali. Me parece maravilloso que hubieran puesto esta conferencia antes de lo que yo les quiero compartir, porque fue una muy buena ambientación para seguir con el tema. Estos beta coronavirus pues han venido haciendo sus cambios también, sus variaciones, y como nos hemos podido dar cuenta nosotros desde nuestra cultura general, todas esas variaciones han hecho que hayan unas distancias genéticas enormes, pero que definitivamente pues siguen siendo de la misma familia, y que en medio de esas distancias genéticas pues no hay protección cruzada, o las protecciones cruzadas son muy, muy bajitas. Miremos que estos beta coronavirus son los que afectan a los humanos, el MERS, el SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, que es el que ha desarrollado esta pandemia del COVID, pero dentro de este grupo también hay un beta coronavirus para bovinos, hay uno para hepatitis murina, y el que nos atiende en este tema de la avicultura son los gamma coronavirus, que están un poco más cerca genéticamente de los ancestrales, pero bastante lejos en la medida que siguen haciendo esas hipervariaciones en la porción S1 de la proteína de la espícula. Miremos entonces que estos gamma coronavirus son, bueno, durante mucho tiempo fueron específicos para aves, pero en los últimos años ya se empezaron a notar unos linajes derivados del gamma coronavirus para ballena. Sin embargo, miren que este es para pavos, y el gran desafío del que quise referirme con el título de la charla es el gamma coronavirus que produce la bronquitis infecciosa de las aves. Como podemos ver aquí, hay muchas cepas que empiezan a distar de manera significativa unas de otras,
Esta es la primera cepa, se detectó en 1931 en Massachusetts, Estados Unidos, y por eso se llama así, la cepa Massachusetts. Y esa cepa Massachusetts es la que hoy por hoy se utiliza todavía como cepa vacunal base, pero como no está sirviendo porque la cobertura serotípica se aleja muchísimo de todas las variaciones genéticas que ha hecho, entonces normalmente estas vacunas van acompañadas de otras cepas que han venido, surja que surja Arkansas, Delaware, y en Europa y en China, ni qué decir que ha hecho unas variaciones genotípicas supremamente diferentes que han cambiado incluso el tropismo, como les decía anteriormente. Pues entonces las vacunas ya no están sirviendo solo con Massachusetts, sino que de una par de décadas para acá empezaron a hacerle combinaciones con H120, con Arkansas, con Connecticut. Hoy ya se están viendo otro tipo de combinaciones para poder generar un espectro más amplio en la protección para los desafíos contra esta enfermedad. Aquí quiero que traigamos entonces un poquito a colación una pregunta que les tengo para que trabajemos en Kahoot. Ahí están viendo la presentación de Kahoot. Están viendo la presentación de Kahoot. Con este código 874106, con el PIN 87. ¿Puedes, por favor, compartirnos la pantalla? Aquí. No, disculpe. Ay, se me fue. Y ahora no la pude. Ahí estoy compartiendo la pantalla. No, aún sale la de la pantalla del PowerPoint. Debes seleccionar la pantalla del Kahoot. ¿Ya la están viendo? Sí, perfecto, ahí sí. Bueno, entonces el código, el PIN es 874106. Ah, ya se están uniendo. Qué bien. Vamos a hacer una preguntita con base en lo que estaba hablando. Pensemos entonces en la vida de los obreros de la vida avícola, del mundo avícola. Pensemos en los vacunadores. Y los vacunadores, por muchas razones, están expuestos con mucha frecuencia, pues en el momento de la vacunación están expuestos a estos virus, por errores, por mal manejo, en fin. Están expuestos también a los brotes que se generan en sus galpones, en sus casetas. Y entonces, la pregunta para que vayamos analizando es, ¿qué pasará con la respuesta inmunológica de esos vacunadores cuando se enfrentan a esos virus, a esos gamma coronavirus? ¿Cuántos tenemos ya conectados? 28. 50. Vamos subiendo. 50 personas. Estimada Rosa, perdón, Angélica, ¿puedes desactivar la musiquita? Ok. Esa musiquita venía del Kahoot. Muchas gracias, ahí apreciamos mejor lo que nos comentas. Vamos con 62. Compañero, ingresemos, por lo menos el 80% participa. A ver qué opinamos, eso es una encuesta sencillita, a ver qué opinamos al respecto de lo que sucederá con la respuesta inmunológica de los vacunadores, sabiendo que tienen ese desafío, esa oportunidad de enfrentarse a estos gamma coronavirus, no solamente, como les decía, no solamente por un mal manejo de la vacuna o
por un mal manejo de sus elementos, no usan guantes, no usan la careta eficientemente, sino que adicionalmente pues pueden estar en contacto con esos aerosoles producidos por las aves cuando están eliminando el virus. ¿Listo? ¿Podemos empezar? Vamos a 70. Ya, ahí quedamos. El resto puede seguir ingresando, no hay problema. Es que aquí no le puede quitar, no sé, no le puede quitar esa musiquita. Sí. En la página de Kahoot, aquí al lado derecho, ahí te sale la opción del audio. No la encuentro. Ah, ya la vi. Listo. Esa misma. Ya la vi. Bueno. ¿Ya estuvo? 76, 78, se siguen uniendo, muchas gracias. Es una encuesta sencillita de que quiero que vayamos pensando sobre esa pregunta que les acabo de hacer. ¿Listo? Vamos a ver. Iniciemos. ¿Los vacunadores de avicultura pueden desarrollar inmunidad para los virus de bronquitis infecciosa aviar? Esa es la pregunta. ¿Qué creen? Listo, muy bien. 42 dicen que sí, que pueden desarrollar respuesta inmunológica para la bronquitis infecciosa aviar y 27 dicen que no. A ver, entonces, ¿qué pasó ahí? Pues no, difícilmente. Difícilmente sucede eso por el tema del tropismo. Recordemos que para que haya una respuesta inmunológica es necesario que haya infección. Pero si el virus no tiene tropismo, no encuentra esos receptores virales en la célula, porque de hecho los humanos somos carentes de ese ácido ciálico, pues entonces no hay respuesta inmunológica. Fíjense que entonces no, una de las grandes preguntas que hubo cuando empezamos a hablar del COVID-2 es que si estas personas que están íntimamente relacionadas con la avicultura y especialmente con el tema de la vacunación, podrían tener incluso una protección cruzada contra COVID, perdón, SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID. No, los grandes expertos explican que por efecto de ese tropismo no, eso no es posible. De hecho, hay unas investigaciones, unas publicaciones previas donde han estudiado esa respuesta inmunológica y no se ha encontrado. Bueno. ¿Qué distribución tiene esta enfermedad a nivel mundial? Miremos por dónde está. Se encontró en el 31 en Massachusetts, Estados Unidos, pero de ahí en adelante todas las cepas que empezaron a emerger de manera diferente empezaron a tomar nombres, obviamente porque tenían unas distancias genotípicas significativas, por debajo del 85% ya tienen muy baja homología, ya tienen una probabilidad muy alta de que no tengan protección cruzada. Miren la cantidad de cepas que siguieron emergiendo, los años están aquí, año a año aparecen en cada parte del mundo emergencias, cepas emergentes, cepas diferentes que no se parecen a las vacunales ni a las que están en otro lado. Miremos una gran cantidad de cepas holandesas, de cepas de la Gran Bretaña, de Bélgica, de Francia, de Portugal. Pues obviamente Sudamérica, Centroamérica no ha sido la excepción, también México tiene todas las que uno quiera. En el 2015 se empezaron a identificar cepas de este tipo. China ha sido la fábrica de las cepas nuevas en gamma coronavirus.
Normalmente estas cepas se iniciaron como unas fuentes de enfermedades respiratorias, digestivas y reproductivas, pero cuando empezaron a salir estas variantes, Q1 en el 98 y de ahí en adelante el desencadenamiento de esas QX, QX Lite Plus y demás, hoy por hoy pues vamos a encontrar otros tropismos que son mucho más fuertes y que han aumentado incluso las pérdidas por en temas de mortalidad. Seguimos hablando de los antecedentes y por donde vayamos mirando, buscando información de publicaciones de genotipificación, de homologías, de, bueno, sus correspondientes secuenciaciones, vamos a encontrar que en todos los países cada año hay emergencias de cepas nuevas. Eslovenia, con esas QX que provenientes de China, miren China cómo nos da cepas de una índole y de otra. En los últimos años está sacando una cepa nueva que es muchísimo más virulenta y nefropatógena que las anteriores. Esta enfermedad se ha caracterizado porque tiene una alta morbilidad. De hecho, el virus llega a una parvada y al cabo de las 24, máximo 48 horas ya conseguimos el 100% del contagio, el 100% de la morbilidad, pero siempre se subestimaba porque pasaba como un proceso respiratorio del cual se recuperaban con una mortalidad realmente baja. Sin embargo, esas recuperaciones, cuando se habla de aves de larga vida, como son las gallinas ponedoras, pues van a representar unas pérdidas económicas supremamente importantes porque aunque la gallina se recupera, los daños que sufre a nivel reproductor son muy importantes, de tal manera que podemos llegar a conseguir unos porcentajes de postura muy, muy por debajo de las líneas, de lo que nos muestran las líneas genéticas, o de lo esperado, ¿no? Estas nuevas cepas han empezado a diseminarse. Ya en el 2016, en América se encontraron estas que provienen de China, QX, Q1, QX Like, y estas aún no se han demostrado que están en América, pero nada de raro que en los próximos días, en los próximos meses, empecemos a encontrar apariciones en las publicaciones de los estudios que se hacen frecuentemente con respecto a este tema. Aquí en Colombia se han hecho varios estudios. Nosotros hicimos uno enfocado en el departamento del Tolima, que es donde yo resido. Yo resido en un departamento que queda en el centro del Tolima, y tenemos una significancia importante en términos de avicultura, pero especialmente en términos de genética. Así que el tema de traspatio y pequeño productor es, digamos que uno de los grandes desafíos para esas empresas de genética. Nosotros hicimos una recolección de muestras desde traspatio, desde aves que presentaban signos en traspatio y en pequeños productores. Encontramos 8 virus, 8 cepas, y al hacerle la secuenciación y compararlas en el GenBank, encontramos que 6 de ellas se parecían o hacían parte de los clústeres de las cepas vacunales que se utilizan acá. Aquí en Colombia manejamos hace un par de años Massachusetts y Arkansas, luego venía Massachusetts y Connecticut. Por este tiempo está llegando Massachusetts con una H120. Entonces hicimos la comparatividad y algunas cepas se parecían o hacían parte de esos clústeres, pero encontramos 2 grupos que sí definitivamente no se parecieron a esos clústeres vacunales. Por consiguiente, pues los llamamos cepas tolimenses, y nos damos cuenta que han sido unas cepas que han variado de tal manera que ya la homología la han perdido. Ellos tenían una homología del 70%, que es absolutamente baja para poder pensar que haya una protección cruzada. Y por esta razón entonces es que muchas veces los planes vacunales no funcionan. Por más que se haga un plan vacunal riguroso, que se esté llevando a cabo con toda la metodología y cumplidamente, igual las aves van a presentar la sintomatología porque pues al estar enfrentadas a estos virus de campo no van a tener una respuesta inmunológica.
¿Cómo se transmite esta enfermedad de la bronquitis infecciosa aviar? No hay evidencia de que exista una transmisión vertical, de hecho porque es embriotóxica. Cuando se hace la inoculación, así, de eso se trata el aislamiento viral, cuando se hace la inoculación en huevitos, en embriones SPF, el embrión tan pronto entra en proceso de infección, disminuye, retrasa su crecimiento de tal manera que se enaniza, se encorva. Esas son unas características particulares, un enanismo y encorvamiento del esqueleto. Y adicionalmente presenta una gran cantidad de daños a nivel renal que son visuales macroscópicamente. Entonces, eso ya nos da a pensar que difícilmente se pueda llevar a cabo una transmisión vertical. Sin embargo, todas las maneras de transmitirlo horizontalmente son válidas. Incluso las aves silvestres no funcionan aquí como reservorios, funcionan en cambio como fómites, ¿cierto? Porque pueden transportarlo en sus plumas, en sus pies. Por eso es que es tan importante que los sistemas de producción avícola siempre estén aislados de aves silvestres. Las aves silvestres no solamente para el tema de bronquitis infecciosa aviar, sino para muchas enfermedades, porque son reservorios, además de influenza aviar, de Newcastle. Bueno, entonces esa parte de bloquear y aislar de las aves silvestres es bien importante. De ahí en adelante, aerosoles, obviamente, de ahí en adelante todo lo que son los fómites. Y por esta razón, entonces, la bioseguridad es tan importante, sigue siendo tan importante para los sistemas de producción. Bueno, estamos hablando aquí de sistemas de producción aviar. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación entre 18 y 36 horas, así que una vez que llega el virus es muy rápido que se empiezan a manifestar los síntomas. Recordemos que en la medida que le podamos ofrecer a nuestra granja unos estrictos controles de bioseguridad con un plan vacunal eficiente, vamos a tener con un porcentaje alto garantía de que el estatus sanitario de nuestra granja va a ser el óptimo. Pero si perdemos por alguna razón tantos detalles que se refiere a la bioseguridad, como por ejemplo el aislamiento de otras granjas, el aislamiento con respecto a otras especies, la desinfección, todos los procesos de desinfección, todo lo que tiene que ver con el concepto todo adentro, todo afuera en avicultura, el control de la salida y llegada de carros, de esos carros que tienen que entrar y salir para dejar el alimento, para dejar los insumos, pues deben pasar por unos procesos de desinfección significativos. Igualmente las personas, el control de acceso a las personas, porque pues ahí funcionamos o hacemos parte de los vectores, con todo nuestro indumentaria, con zapatos y demás, todo lo que conocemos que funciona para la transmisión horizontal. Si esto no funciona, si esto no se rompe de alguna manera, vamos a encontrar que a la granja le llega el virus y entonces esas aves van a estar expuestas a una infección que no necesariamente es el desarrollo de una enfermedad si ellas tienen un buen proceso de vacunación, si ellas han desarrollado una óptima producción de anticuerpos para poderse enfrentar a este desafío. ¿Qué pasa con esto? Que comprar una vacuna y entregársela al vacunador para que haga el proceso no es suficiente, no da ninguna garantía. Hay que empezar por qué vacuna comprar. Recordemos que las cepas vacunales pues deben ofrecer inmunogenicidad para esas cepas vacunales, no para las que se salen del protectotipo. Así que no cualquier vacuna, la más barata no es la que sirve, o la más costosa no necesariamente es la que sirve. De hecho, pues con mucha frecuencia nosotros sabemos que los costos tienen bastante que ver con la calidad, pero en este caso tanto como la calidad es importante mirar si realmente las cepas que hacen parte de esas vacunas nos van a ofrecer el protectotipo necesario para
para las cepas que están circulantes en nuestra región. Por otro lado, después de estar seguros o de tener una cierta garantía de que esa es la que nos va a ofrecer la protección, tener métodos rigurosos y sistemáticos para la vacunación también es muy importante. De esta manera, también sigue siendo significativo tener una línea de seguimiento de los títulos de anticuerpos a través de ELISA, por ejemplo. Saber conocer nosotros nuestra línea de desarrollo de anticuerpos, de nuestra línea de respuesta vacunal. Y también algo muy importante es conocer el coeficiente de variación, ¿no? ¿Qué tan uniforme es esa respuesta vacunal? Porque si uno de estos procesos falla, la vacuna no es la óptima porque no ofrece protectotipo o no ofrece la protección necesaria para los virus de campo, los virus que nos generan el desafío, o la metodología con que se hizo la vacuna. Si algo de esto falla, ahí sí vamos a encontrar que nuestras aves van a empezar a presentar o a manifestar todos los signos clínicos. Signos clínicos, entonces vamos a encontrar inicialmente unas respuestas respiratorias que son muy generalizadas, inflamación de la cabeza o eso que llamamos cabeza hinchada. Este virus también tiene un tropismo sobre la glándula harderiana y entonces al infectarla hace que se pierda esa característica propia de producir inmunoglobulinas tipo A para el sector, para toda la región de la conjuntiva, y por eso pues entonces abre puertas para los agentes que son oportunistas, tipo Streptococcus, colibacilosis y demás, no solamente en la región de la conjuntiva, la región ocular, sino también sucede con las vías respiratorias, con las vías digestivas y demás. En los hallazgos que vamos a encontrar, una tráquea congestionada o incluso con algún tipo de hemorragias, vamos a encontrar unos sacos aéreos también congestionados, con unas secreciones caseinosas que con frecuencia corresponden a invasión de microorganismos oportunistas. Vamos a encontrar en los hallazgos posterior, digamos, o en la fase intermedia o tardía de la enfermedad. Recordemos que el virus entra por el sistema respiratorio, pero después de hacer sus réplicas correspondientes pasa al aparato digestivo. Entonces, el tropismo que tienes, especialmente por esas tónsilas secales que se ubican en el inicio de los ciegos, estas tónsilas secales que son tan importantes para las respuestas inmunológicas del aparato digestivo. Aquí vamos a encontrar unas hemorragias que nos dan un indicativo interesante, pero no es batocnomónico porque también se puede encontrar en la enfermedad de Newcastle, por ejemplo. Y adicionalmente, si vamos avanzando en cepa, si vamos avanzando en esas cepas que son nefrotóxicas, pues vamos a encontrar entonces unos riñones congestionados, edematizados, que incluso producen unos urolitos a nivel de uretra, por ejemplo. Bueno, y algo que definitivamente marca la avicultura en términos de postura es el daño que causa a nivel de ovario y a nivel de oviducto. Como este virus tiene prelación, tiene preferencia por los animales jóvenes, entonces es muy posible, y la mortalidad es baja, ¿cierto? Entonces es muy posible que las pollas en su etapa de cría, de levante, tengan el desafío, lo superen, y ¿qué sucedió? Que el daño quedó hecho en el aparato reproductor. Por consiguiente, cuando ellas se vuelven las gallinas adultas, se van a convertir en esa gallina bonita, pero que es falsa ponedora, o que genera o que produce unos huevos con una calidad muy baja, calidad en términos de albúmina, esa parte de la albúmina densa, esa albúmina se liquifica, por consiguiente el huevo tiende a ser como acuoso, y ahí adicionalmente pues los daños que se generan en la cámara calcífera donde se produce la cáscara, pues también son importantes, y esto hace que
se produzcan unas cáscaras rugosas y adicionalmente frágiles. Entonces las pérdidas económicas en el tema de avicultura van a ser hasta finalización del ciclo, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de pollo de engorde es un ciclo realmente cortico, es un ciclo que va entre 38 y 45 días, pero si hablamos de gallina ponedora es un ciclo muy largo, es un ciclo que hoy por hoy ya estamos extendiendo a las 90, a las 100 semanas, ya las líneas genéticas nos están ofreciendo gallinas que llegan con una rentabilidad de las 90 semanas, entonces pues esto es mucho más significativo porque perder esa gallina durante su infancia sin habernos dado cuenta, perder su eficiencia reproductiva sin habernos dado cuenta y llevarlas a que se convierta en una gallina ponedora falsa o de muy baja producción, pues representa en términos económicos algo muy significativo. Así como venía hablando respecto de la sintomatología y demás, los hallazgos a la necropsia, ¿cuál es entonces el diagnóstico diferencial? Pues entonces fácilmente lo podríamos confundir con la fase respiratoria de Newcastle o con un virus de influenza aviar de baja patogenicidad. Se puede también confundir o es importante descartar que haya la enfermedad de la ursa o la enfermedad de Gumboro, que ustedes saben que genera unas disminuciones de la inmunidad significativas que abren puertas para cualquier otra cantidad de enfermedades, como la bronquitis infecciosa aviar, por ejemplo, o las formas suaves de laringotraqueitis, o las fases iniciales del laringo, eso también es importante que las descartemos, porque no hay hallazgos patognomónicos ni unas características específicas. Como es la puerta de entrada de otros agentes patógenos, pues ahí está lista la E. coli, ¿no? Siempre vamos a estar con el desafío de una colibacilosis, de una micoplasmosis o incluso de coriza. Y algo también muy importante para tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico diferencial son los errores de manejo. Recordemos que, por ejemplo, una carencia en la ventilación de los galpones nos van a dar como consecuencia el aumento de la cantidad de amonio o la concentración de amonio en el aire, y esto hace que se genere una cantidad de irritaciones y de malestares a nivel respiratorio, ocular, bucal y demás, que se puede malinterpretar como una sintomatología de bronquitis infecciosa aviar. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de iniciar un proceso de diagnóstico. Para el muestreo inicialmente para hablar del monitoreo del desempeño vacunal, es decir, para conocer qué respuesta inmunológica se consiguió y con qué uniformidad se consiguió después de un proceso de vacunación, es importante tomar sangre de la arteria radial en el ala o de la arteria metatarsiana. Hoy por hoy en las gallinas, por ejemplo, es muy usado la arteria metatarsiana o la radial en los pollos, con el propósito de sacar suero y enviar al laboratorio para ELISAs. Pero para hacer diagnóstico definitivo, pues sí necesitamos entonces en las fases tempranas o en los estadios tempranos, hisopados traqueales, porque recordemos que es en las vías respiratorias superiores donde se está haciendo la réplica en los procesos iniciales o en la infección inicial, entonces hisopados traqueales, o en su defecto la tráquea de animales que se han sacrificado con este propósito, o ya en estadios medianos o tardíos, como sabemos que el virus migra hacia las tónsilas fecales, entonces ya no lo vamos a encontrar en las vías respiratorias superiores, sino que los vamos a encontrar en la cloaca. Se hacen hisopados cloacales de animales vivos o pues muestras de tónsilas fecales o de riñón o de oviducto para su correspondiente aislamiento. También hay otra forma de hacer el aislamiento, digamos, como más a la fija, y es la ubicación de aves centinelas. Son aves que se consiguen tipo SPF, o sea que se han criado de manera, pues con un estatus sanitario muy estricto, muy
muy aislado y sin vacunas adicionalmente, entonces son unas gallinas que son sanas, pero que no tienen los desafíos vacunales para desarrollar inmunidad. Por consiguiente, se incluyen dentro de una parvada que está sufriendo las características o los signos, y a los 5 días se retiran para hacer las pruebas de ELISA, por ejemplo, o para hacer los aislamientos correspondientes, como una fase inicial, y a los 10 días se retiran las otras 5. Normalmente se colocan 10, se retiran 5 a los 5 días y las otras 5, las restantes 5, a los 10 días para hacer el análisis de la fase tardía. Algo que también es muy importante es tener en cuenta que las que se recuperan, las aves que se recuperan, siguen haciendo eliminación a través de las heces hasta 14 y 20 semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que el virus continúa haciendo su réplica a través de las tónsilas fecales. El organismo tiene que seguir compitiendo con ese desafío que, aunque no está manifestando síntomas, pues requiere un gasto metabólico, y por consiguiente esto se ve reflejado en la productividad, por supuesto, pero que adicionalmente son unos virus que siguen replicando y replicando, y recordemos que cada vez que hace réplicas tiene la facilidad de cometer errores en su transcripción. Así que probablemente las cepas que se van produciendo posteriormente van a ser cepas que se aíslan de la inmunogenicidad que se produjo desde el desafío natural. Entonces es una enfermedad que si dio en una ocasión y más adelante llega un virus que mutó o que hizo las recombinaciones suficientes para no ser reconocido por la inmunología anterior, por la respuesta inmunológica anterior, pues esta vez puede volver a generar una respuesta de enfermedad. Entonces eso es bastante desafiante, bastante difícil. El diagnóstico, seguimiento y control, como mencionaba anteriormente, a través de la sintomatología clínica no es tampoco mucho lo que haya que hacer. Es importantísimo hacer monitoreos serológicos, especialmente para conocer las respuestas vacunales, es básicamente para eso, pero también para darnos cuenta que en un momento determinado hayan unas respuestas exageradas. Esas respuestas exageradas pueden estar obedeciendo a que hay un virus de campo que llegó y que no fue reconocido por esa respuesta inmunológica. Pero pues definitivamente para tener certeza de la presencia de un virus, de la presencia de la cepa X o Y, se hace a través de aislamiento viral y genotipificación. Decía inicialmente, es un virus ARN, por consiguiente requiere que para su genotipificación se haga un PCR con reverso transcriptasa, porque tiene una sola hebra. Y para su aislamiento, ya mencionaba anteriormente que se hace a través de huevitos embrionados. A los 9 días se hace la inoculación y vamos a encontrar, ese es un huevito que a los 18 días lo encontramos ya ampliamente desarrollado, pero luego los que han sido infectados lo encontramos enanizado y encorvado. Miren, enanizado, y este sí está totalmente encorvado. Y si le vamos a mirar los riñones, están absolutamente congestionados, edematizados y llenos de urolitos. El gran desafío es qué pasa con esa protección entre la vacuna y las cepas circulantes en las diferentes áreas geográficas. Cuando se hacen estudios de genotipificación, podemos encontrar que un par de cepas tienen alta homología entre sí, o una cepa de campo puede tener alta homología con la cepa vacunal más bien, y eso no está directamente relacionado con una alta protección cruzada, ¿sí? Pero hablamos de 85% en adelante. Alta homología nos indica que la protección cruzada es alta, pero una baja homología por debajo del 85% de ese gen S1, de esa proteína, de esa porción S1, con una probabilidad altísima nos va a desarrollar una protección cruzada baja,
entre las cepas. Sin embargo, eventualmente se encuentran publicaciones donde dicen que la alta, incluso con una muy alta homología, se pueden conseguir muy baja protección cruzada, o incluso por debajo del 85% hasta el 80%, pues podemos conseguir una alta protección cruzada, no más abajo del 80%. Entonces esto sigue siendo incierto, sigue generando mucha incertidumbre con respecto a qué tipo de vacuna usar, qué tipo de cepas vacunales son las que requerimos. Bueno, ya para hablar de unas consideraciones finales, creo que ya se acaba el tiempo, volver a recalcar, reafirmar que la bioseguridad sigue siendo un componente supremamente importante para los diferentes sistemas de producción, pero para la producción avícola esto es fundamental. Todo el tema de bioseguridad que tiene que ver con aislamiento, con desinfección, con el concepto todo adentro, todo afuera, que es bien utilizado por los... Hola, Angélica. Hola. Bien de conocer si esa homología hace parte de los protectotipos, ¿no? Hace parte de la protección cruzada que es la que se busca a la hora de utilizar una vacuna. Todo esto pues con el propósito de evitar esas pérdidas económicas tan importantes que genera esta enfermedad, como decía desde el comienzo, muchas veces ni siquiera son mortalidades altas, la gran mayoría de las cepas iniciales tipo Massachusetts y demás producen unos signos respiratorios muy suaves que se pueden superar, pero que van a dejar una huella significativa a la hora del rendimiento, tanto en producción de carne como producción o porcentaje de postura. Asimismo, los costos de vacunación, pues no echar a la basura los costos de las vacunas por comprar una más barata, sencillamente hay que pensar mucho más allá realmente si las cepas vacunales nos van a generar la protección que necesitamos frente a los desafíos que tiene el área geográfica. Entonces, estas son determinaciones que se toman de manera casi individual para los productores. Y obviamente pues los costos de medicación que requiere el enfrentamiento a la enfermedad, que si bien es cierto que es una enfermedad viral y por consiguiente no hay un tratamiento específico, pero sí requiere unos costos de medicación paliativa o que adicionalmente requiere unos costos de medicación de antibióticos porque con mucha frecuencia, con una probabilidad alta van a haber infecciones de tipo secundario, entonces todo esto va a generar unos costos que son bastante representativos en la producción aviar. Esto era lo que tenía para compartirles hoy. Aquí hay algo de referencias de dónde se ha tomado esta información, con lo que he venido trabajando. No sé si hay preguntas. Doctora, una pregunta. El problema de esta enfermedad respiratoria aviar, ¿qué